Buenas a todos, soy Adrián y vamos a hablar de callbacks en JavaScript. Pero antes de hablar de callbacks en JavaScript, vamos a hablar de funciones. ¿Qué es una función? Bueno, podemos definir una función de varias maneras, pero en esencia todas hacen lo mismo, aunque tengan sus pequeñas diferencias. Por ejemplo, la manera clásica sería escribir la palabra reservada function, vamos a crear una función a que no recibe nada y que lo único que hace es un console log que dice función A, por ejemplo. Bueno, pues esto es una función, o esta es la definición de una función. Pero tenemos que saber que una función en JavaScript no es más que un objeto. Es un objeto que podemos ejecutar, pero es un objeto. Y esto, pues, tiene ciertas repercusiones importantes. Por ejemplo, podemos hacer console logs de objetos. Pues podemos hacer console logs de funciones. Voy a hacer un console log de A. Bueno, aquí vemos que por consola lo único que estamos viendo no es la ejecución de la función, sino estamos viendo la función en sí, la definición. Bueno, pues sabiendo que una función es un objeto y sabiendo que podemos pasar objetos como parámetros de otras funciones, pues ahora podemos ya definir los callbacks. Un callback no es más que una función. Un callback es una función. Un callback no es más que una función que vamos a pasar por parámetro a otra función. Entonces, vamos a crear una segunda función, function f, por ejemplo, y esta va a recibir un callback. Y aquí vamos a hacer un console log que diga dentro de f, que es nuestra función. Y vamos a hacer otro console log del callback en sí. Bueno, pues ahora cada vez que llamemos a f tendremos que pasarle un callback. Vamos a llamar a f, paréntesis, y ahora necesita un callback. Recordemos que un callback no es más que una función. Pues vamos a pasarle la única otra función que tenemos, que es a f de a. Ok, pues ahora lo que vemos aquí es que dentro de f se está ejecutando este console log y la siguiente línea es un console log del callback, que es igual que el console log de a. Es decir, en la función f estamos simplemente recibiendo un callback, que en este caso concreto es a. Pero si tuviéramos otra función, por ejemplo, function b, y exactamente igual que la, otro console log que diga función b. Pues ahora podríamos llamar a f pasándole como callback b, porque al final hemos preparado la función f para que reciba un callback y hacer un console log dentro de f de ese mismo callback. Bueno, pues aquí lo tenemos de nuevo dentro de f, esta es la segunda ejecución, y aquí hacemos el console log de b en este caso. Bueno, pues entendiendo esto, ya podemos entender que aparte de hacer un console log y de tratar a las funciones como un objeto sin más, también podemos ejecutar las funciones. En lugar de hacer el console log del callback, lo que vamos a hacer es ejecutar el callback. Para ejecutar una función simplemente escribimos el nombre de la función y paréntesis. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. El callback es el nombre de la función y paréntesis para que se ejecute. Y ahora lo que vemos es, en la primera ejecución tenemos un console log que dice dentro de f y tenemos otro console log que dice función a. ¿Por qué? Porque al ejecutar el callback, esta primera vez estamos llamando a la función a y esta segunda vez pasa lo mismo, pero diciendo aquí abajo función b, porque la segunda vez estamos ejecutando la función b que le estamos pasando. Esto es un poco confuso y quizá este vídeo es de muy rápido, pero en esencia es únicamente lo que hemos dicho. Un callback es una función que pasamos por parámetro a otra función. Y como es una función, podemos ejecutarla. Y también debemos recordar que las funciones en JavaScript no dejan de ser objetos. Como esto es un objeto, pues podemos hacer un console log o podemos pasarlo como parámetro a otra función. Pues eso serían los callbacks y este es un concepto muy importante para luego utilizar las arrow functions y practicar nuestro código de manera más eficiente en el futuro. Espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima.